Em, De todo lo que dijo la pastora Florence, soy una pastora de la institución. Pasé por lo que ustedes están pasando hace muchos años. Era soltera todavía, así que hace aproximadamente 40 años. Em, no, no, yo sé que el Zoom no es lo mismo que presencial, pero bueno, yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. La materia que a mí me toca, yo hablo con mi esposo porque le tocó darlo el año pasado y digo, es como que todos lo conocemos. ¿O hay alguien que no conoce la historia de la iglesia cuadrangular? ¿Hay alguien muy nuevo que no conoce el significado de los símbolos o del emblema o de la bandera, perdón? ¿Hay alguno que no lo conoce? Amén, pastora, yo no lo conozco. Amén. Bueno, a ver, si pueden apagar todos los micrófonos, sería buenísimo. Cuando leamos alguna cita o algo, pueden abrirlo. Eh, Hola, hola, Hola. Ah, pastora. Lucía, No es la vi, Diega. hermana Diga. Hola, ¿Dónde Lucía, Dios te estaba? bendiga mucho. Bueno, quería contarte que dentro de tus alumnos en esta noche hay muchos hermanos que no son de las iglesias cuadrangulares. Un poco respondiendo a tu pregunta, vienen de otras iglesias, así que bueno, a lo mejor habrá que empezar y algunos no conocen todo esto que has preguntado, ¿eh? Mm, Solamente eso quería bueno, decirte. gracias, hermana Diega. Dios te bendiga, No, hermano. seguramente yo pensé alguno por alguna situación, alguno puede ser muy nuevo, pero algunas caras que veo sé que también de muchos años en el Señor. Pero bueno, a mí me toca, como dijo la pastora Florence, me toca darles fundamentos cuadrangulares o el Evangelio cuadrangular. Quienes, como decíamos recién, quienes llevamos tiempo en la iglesia cuadrangular lo conocemos, pero igual no está de más darle un repaso. Vamos a comenzar con la vida de nuestra fundadora. Yo siempre he tenido pasión por la vida de la hermana Aimee Semple McPherson, que fue quien fundó. Yo les voy a pasar igual un PDF donde está todo lo que vamos a ver o los puntos principales. Eh, yo siento pasión, como les decía, por la vida de la hermana McPherson, ya que como mujer, a veces no, en algunas situaciones como que nos tienen ahí, pero ella fue una valiente, una guerrera, predicó la palabra de Dios, cumplió con el ministerio que Dios había puesto en sus manos y ella fundó nuestra amada Iglesia Cuadrangular. Entonces es bueno que tengamos esto presente. Después veremos los símbolos, el emblema, pero lo primero que nosotros tenemos que saber es dónde nació nuestra iglesia cuadrangular. ¿Quién fue, como decía recién, la hermana Macpherson? La hermana Macpherson era una mujer como muchas de nosotras, exceptuando a los varones que hoy están estudiando con nosotros, como muchas de nosotras. Varones como su esposa, como su mamá, como su hermana, como su pastora, era una mujer que nació en Canadá. Después los datos yo hoy se los voy a pasar, el 9 de octubre de 1890. Sus padres conocían de Dios y en sus años de adolescentes tuvo muchos problemas. Se enfrentó a sus padres, se enfrentó a alguna gente de la iglesia como hoy en este tiempo lo podemos vivir con muchos adolescentes, ¿sí? Porque en la escuela le enseñaban la teoría de Darwin, no era lo que en la iglesia le enseñaban o no era la cuestión de la creación del hombre como ella lo había aprendido en la iglesia y debido a lo que ella aprendía en la escuela o en el lugar donde ella se estaba educando en ese momento. Y también vemos que
ella comenzó, no solamente se apartó del Señor, sino que comenzó a ir a fiestas, comenzó a vivir fuera del camino del Señor, comenzó a ir a bailes y todo esto era lo que la llevaba a enfrentarse a sus padres y a quienes, a los líderes de la iglesia. Diferencia de hoy, ninguna. Un adolescente, como podemos ver en muchas de nuestras iglesias o en muchas de nuestras familias. Quienes tenemos hijos grandes, en el momento de adolescente, de la adolescencia lo hemos pasado, quizás con alguno de nuestros hijos. Y quienes yo llegué al Señor ya con 18 años, pero quienes han nacido en el camino en la iglesia o de padres creyentes, quizás en la adolescencia han pasado por esto. Bueno, nuestra hermana Macpherson pasó por esto en su adolescencia. Entonces, después de una fuerte discusión con un evangelista, ella regresa a su casa, perdón, y allí le pide a Dios una muestra de su existencia. Ahí le dice a Dios que si realmente existía, que se revelara, que le mostrara, que le probara que él estaba. Posteriormente, después de esto, ella buscando la respuesta de Dios, pasa por donde un evangelista estaba haciendo una campaña, eh, el hermano Robert Semple, y allí entró para escuchar el mensaje, para escuchar a ver si Dios le hablaba, a ver si Dios le decía, a ver si Dios le mostraba. En ese momento, la palabra de Dios entra en su corazón, en ese momento eh, le escucha la palabra de este evangelista, donde da una palabra muy fácil entre nosotros, muy común entre nosotros y que cada uno de nosotros debemos tener también presentes. Y en ese momento ella escucha, o se es cristiano o se es mundano. Cuando Dios quiere hablarnos, nos habla de mil maneras. Mire, yo voy a contar un testimonio muy cortito que sucedió cuando yo me congregaba en la iglesia de Mendoza. Todavía no estábamos en la iglesia grande, era simplemente un garage en la iglesia del pastor. Y en un momento, una hermana habla en lenguas e interpreta estas lenguas. Y cuando ella comienza a hablar en lenguas, antes de interpretarlas, pasa un joven por la vereda y dice que él escuchó en arameo, en su idioma, que el Señor le decía que tenía que entrar a ese lugar. Dios usó esto para hablarle a alguien que pasaba por la puerta y que no conocía al Señor. Y yo cuando pienso en esta situación de nuestra hermana Macpherson, pienso en la misma situación, pasar por la puerta o pararse en la puerta y escuchar de parte de Dios lo que ella estaba buscando, la respuesta que ella estaba buscando. Entonces, al volver a su casa, hace una oración, busca de Dios y allí fue cuando entonces, impulsada por el espíritu, quema la ropa con la que salía, quema los zapatos con los que iba a los bailes y comienza entonces a buscar lo que Dios quería para ella, lo que Dios esperaba de ella y el propósito que Dios tenía para ella. Fíjense que en aquel momento lo primero que ella siente es entrar al ministerio, lo primero que ella siente es predicar la palabra de Dios y en aquel tiempo era muy difícil que las mujeres pudieran hacerlo. En aquel momento no se le daba oportunidad a las mujeres. Pensemos que estamos hablando del año 1900, 1900 y alguito, 1907, 1910, la mujer no tenía en ese momento lugar para predicar la palabra de Dios. Aunque aún en este tiempo hay quienes no aceptan el ministerio de la mujer, la Iglesia Cuadrangular la acepta por esta razón, o sea, una mujer recibió la visión de la Iglesia Cuadrangular. Por lo tanto, las mujeres podemos en nuestra denominación predicar la palabra de Dios. Entonces ella quería entrar al ministerio y se dedica a buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Se dedica
a buscar de Dios, se dedica a buscar esa llenura que ella necesitaba para poder predicar la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Entonces vemos que después de recibir una visión de parte de Dios, cuando buscaba, cuando oraba, cuando buscaba la llenura del Espíritu Santo, vemos que habla con su madre, le dice lo que ella ha recibido de parte de Dios y su madre le dice que eso no era para esta época, que eso era para las épocas anteriores. Entonces, ella sigue buscando y le pide a su madre que le, le muestre bíblicamente que ella no puede buscar de Dios o que ella no puede recibir la promesa del Espíritu Santo, que ella no puede predicar la palabra de Dios. Entonces, vemos que como su madre, obviamente, por más que intentó buscarla, no encontró en la palabra de Dios nada que pudiera impedir que ella lo hiciera, entonces comienza ella también a buscar lo que Dios tiene para ellas. Un poco más adelante, en el año 1908, nuestra hermana Aimé se casa con el evangelista Robert Semple, quien, como hablábamos un poquito recién, había sido quien la había llevado nuevamente a los pies del Señor, se casa con él y vemos que ellos recibieron la visión de ir a a China, perdón, como evangelistas. Ellos viajan a China ya casados y allí después de un par de años de estar en ese lugar, perdón, y obviamente que ellos iban por fe sin depender de ninguna organización y vemos que la primera vez que la hermana Aime predicó, predicó para 15.000 personas. Wow, ¿quién pudiera, no? Predicar su primer mensaje o su segundo o su décimo para tantas personas y llevar a los pies de Cristo a tantas y a tantas personas. Entonces, cuando llegaron a China, comenzaron ellos allí a trabajar, pero ella contrajo malaria, él contrajo disentería, que es una enfermedad en el intestino que se produce por ingerir alimentos que habían sido mezclados o sea, que habían sido fertilizadas las tierras con excremento humano. Esto le causa a su esposo una, una enfermedad en el intestino que después se despide sangre y en ese momento él muere. La hermana Aimé se queda sola, su hija se queda sola y embarazada de su hija, ya que su esposo muere en agosto y su hija nace en septiembre. Su hija Roberta nace en septiembre, entonces ella se encuentra en China, sola, con su hija, mal económicamente porque no tenían absolutamente nada. Entonces, ante esta situación, ella decide volver entonces a Estados Unidos, donde se encontraría con su madre. Después, allí en Estados Unidos, su hija se enferma, entonces ella decide volver a la finca de su padre en Canadá, donde ella vivía cuando era chica. Allí conoce a un joven que le propone matrimonio, que le propone cuidar de su hija, entonces ella toma la decisión de casarse y que pudieran entonces ella ya no estar desamparada con su hija, sino pudieran formar una familia. Ella se casa con una sola condición. Le pone a quien le propuso matrimonio en ese momento, que era Rolf McPherson, le dice que ella se casa, pero con la condición que si Dios la vuelve a llamar al ministerio, ella va a salir, que él no se lo impidiera. Entonces vemos que después de una enfermedad que nuestra hermana Aimé tuvo y que sufrió varias operaciones, responde entonces al llamado del Señor y comienza a hacer reuniones. Luego de hacer algunas campañas, se le permite entonces comenzar a predicar.
siendo su primera campaña. Miren, cuando yo leo esto, se me presentan distintas situaciones que hemos visto a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Dice que ella se paró en una esquina con una silla, comenzó a predicar la palabra de Dios, solo 3 personas habían aceptado al Señor. Entonces ella comienza a predicar allí afuera, comienza a invitar a mucha gente que entre al templo, allí donde a la iglesia donde ella estaba, y dice que cuando la iglesia se llenó, la hermana Aimé entró y le pidió a quien cuidaba la puerta que cerrara con llave y que no dejara salir a nadie hasta que ella predicara a cada una de esas personas la palabra de Dios. Y digo que me recuerda mucho porque recuerdo en la provincia de Mendoza cuando en una oportunidad tuvimos inconvenientes con el lugar donde hacíamos las reuniones y nos juntábamos en la calle. Y allí predicaba a quien le tocara predicar y allí subido a un cajoncito de manzanas, recuerdo a mi madre predicando en aquel lugar. Y realmente cuando uno siente pasión por el llamado del Señor, cuando uno siente pasión para servir al Señor, para llevar la palabra de Dios, uno busca la voluntad de Dios para hacerlo y le pide a Dios las formas y le pide a Dios la revelación para poder entonces a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Después vemos que la hermana Macpherson escribió una revista, El llamado de la novia. Después también vemos que más adelante construye el Angelus Templo, que fue construido un templo para más de 5.000 personas. Todavía está en pie ese lugar, un templo para más de 5.000 personas y fue con las donaciones de quienes llegaban y quienes estaban bajo su ministerio. Mire, cuando buscamos las fotos de aquel momento, vemos las tremendas campañas que hacía la hermana Aimé. ¿Sí? Yo sé que muchos de nosotros conocemos esta situación, pero si usted no sabe, dice que las ambulancias llegaban sacaban a los enfermos de los hospitales y llegaban a donde la hermana Aimé estaba haciendo sus campañas y allí dejaban y vemos fotos de ese lugar y allí dejaban todas las camillas y la hermana Aimé oraba y allí los enfermos se sanaban y dice que mientras ella hacía sus campañas quedaban vacíos los hospitales porque toda la gente era traída, todos los enfermos eran traídos donde ella hacía sus campañas. Vemos que la hermana, cuando pensamos en esto, a veces decimos, nos toca predicar hoy, nos tenemos 2 mensajes por semana y yo sé que para preparar un mensaje necesitamos muchas horas de trabajo arduo, porque no es digo esto y nada más, busco lo que el Espíritu me diga. Y si anda la hermana Diega aquí, sabe y la he escuchado cómo preparar un mensaje. Y son muchas horas de trabajo. Imagínense que la hermana Aimé predicaba 21 veces en la semana. 3 mensajes por día, los 7 días de la semana, ella se dedicaba a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué por qué todos los ojos aún de los periodistas estaban sobre ella? Porque ella no solo subía y predicaba palabra de Dios. Dice que ella trabajaba con gente que trabajaba en Brooklyn, en Hollywood, y preparaba escenografías y preparaba grandes escenarios, grandes decorados para poder predicar su palabra. No era que ella se subía y decía, bueno, predico sobre este pasaje, predico estos puntos. Ella se preocupaba, ella tenía gente que le ayudaba, ella preparaba los mensajes de tal manera que ya le digo que hasta usaba gente de Hollywood para preparar las escenografías que ella usaba. Ella, quienes conocemos su historia, ella siempre salía con su vestido blanco, con su capa negra, siempre se vestía igual, amaba las flores y subía a predicar con un gran ramo de flores cada vez que predicaba, pero esto al margen, pero sí ella se ocupaba de preparar entonces sus mensajes de esta manera
y predicaba 21 mensajes por semana. Saben que el Angelus Templo se llenaba. A veces la gente no podía entrar. 16.000 personas entraban dice en los relatos que de 8.000 a 10.000 personas tenían que volverse porque no tenían lugar donde donde podían ubicarse para escuchar su mensaje. En Estados Unidos no hubo ni siquiera un presidente, nadie, absolutamente nadie que juntara tantas personas como lo hacía nuestra hermana Imeis. Así que eh, cuando en el año 1922 estaba haciendo ella una campaña y el Señor allí le reveló la visión del Evangelio cuadrangular en Ezequiel 1:10. A mí me gustaría que intervinieran leyendo algunos los pasajes, pero como que pienso que somos tantos que se nos va a complicar un poquito. Así que yo lo voy a leer desde aquí. Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro, asimismo habían los cuatro cara de águila. Vemos entonces que esta fue la visión que nuestra hermana Macpherson recibe en ese momento, haciendo una campaña, y de allí entonces comenzó, eh, anunció el llamado del Evangelio cuadrangular. En aquel momento sin paredes, un evangelio para extenderse, un evangelio para ser llevado a todo el mundo. Fíjense que a los 3 meses de que abrió el templo, ya inmediatamente abrió el Instituto Bíblico con 50 alumnos y posteriormente, después de unos años, había alcanzado 650 alumnos y para 1929 ya había 1.000 alumnos estudiando, ansiosos de recibir la palabra de Dios para poder salir a predicar el Evangelio. Saben que, eh, imagínense, nosotros tenemos gozo en nuestro corazón cada vez que un grupo se agrega al ITC para poder prepararse. Y vemos que desde aquel momento ya se preparaban para poder salir al ministerio. Mire, muchas veces encontramos personas que dicen yo predico o yo doy lo que el Espíritu me da. Yo abro la palabra y lo que el Espíritu me da lo predico. Sabemos que no es el caso. Cuando queremos servir al Señor y en cualquier área, porque el ITC no es una fábrica de pastores, siempre lo decimos, en cualquier área que comencemos a trabajar debemos estar preparados. No importa lo que nos toque hacer. Miren, yo recuerdo cuando comenzamos a estudiar en el Instituto Bíblico, no sentíamos, en ese tiempo yo estaba de novia con mi esposo, no sentíamos que el llamado fuera a pastorear. Pero yo era maestra de escuela dominical, mi esposo también, éramos líderes de jóvenes y considerábamos eso. Y es bueno que cada uno de nosotros lo pensemos de esa manera. Yo me estoy preparando en el ITC para instruirme yo, para conocer la palabra yo, pero también para cumplir con el ministerio que Dios ponga en mis manos con excelencia. Si somos maestros de escuela bíblica, que podamos hacerlo con excelencia, que no tomemos un material hecho y lo leamos y se lo pasemos a los chicos o lo estudiemos y se lo demos a los chicos el domingo o el día que nos toque dar la clase. Que todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con excelencia. Para eso nos preparamos. Para eso estudiamos en el ITC, para instruirnos, para dar, para ser líder de damas, para ser líder de varones, para ser líder de jóvenes. Donde me toque estar, que lo que yo dé pueda hacerlo con excelencia. Así que eso es bueno y nos llena de gozo y es algo que desde aquel momento la visión de la hermana Aimé también fue esa, preparar para el ministerio, prepararse para el ministerio. Recordemos que ella venía de algo que no sabía, que no tenía conocimiento, que se había apartado del Señor por esto. Por eso es bueno que tengamos bases
firmes en la palabra de Dios y que tengamos conocimiento y más en este tiempo que la palabra de Dios ya se está cumpliendo toda y la palabra de Dios nos dice, miren que nadie los engañe. Si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros nos preparamos, nadie va a poder engañarnos con doctrinas equivocadas. Así que eso es bueno y desde aquel momento entonces la hermana Macpherson comenzó a preparar estudiantes y dice que después de haber recibido entonces esta visión, salió el Evangelio cuadrangular por el mundo, comenzó a predicarse, comenzaron a salir misioneros y después en el año 1944, 22 años después de haber recibido la visión, la hermana Macpherson muere en la habitación de un hotel. Miren, yo sé que muchos de ustedes deben haber visto documentales, muchos de ustedes pueden haber leído libros, muchos de ustedes pueden haber escuchado y hace poco que después se los voy a compartir, me llegó un TikTok hablando de la hermana Macpherson. Hay muchas versiones que ensucian la imagen de la hermana Macpherson, muchas versiones, algunos dicen que se drogaba, algunos dicen que murió en la habitación de un hotel, muchos critican sus matrimonios. Vamos a escuchar muchas versiones, pero sabemos que fue una mujer de Dios. Y cuando yo leía la historia que preparábamos, dice que entre su enfermedad, que se fue agudizando, dice que ella tenía una enfermedad en el intestino, que le había sido conectado como un tubo y ese tubo de tanto andar ella ese tubo como que se movió, como que se salió y ella comenzó a estar medicada por eso para poder dormir. Por eso y por todo el trabajo que hacía en la obra del Señor, que le quitaba el sueño y le impedía el cansancio dormir, ella tomaba cierta medicación para dormir, entonces cuando la encuentran en el cuarto del hotel muerta y encuentran la medicación, comienza a salir esta versión de que consumía. Todos sabemos quienes nos toca liderar, quienes nos toca pastorear. Yo sé que hay algunos pastores acá en el Zoom y creo que me van a apoyar. Muchas veces el ministerio nos quita el sueño. Muchas veces hay situaciones que nos quitan el sueño. Muchas veces el cansancio también es tal que no podemos descansar. Bueno, quizás nosotros obviamente no recurrimos a eso, pero la hermana Aimé, que predicaba 3 mensajes por día, que los tenía que preparar, que tenía que ir, que tenía que venir y que tenía problemas de enfermedad, de salud, entonces recurrió a esta medicación y esta medicación fue la que ocasionó que los periodistas y que algunos la juzgaran de esta manera. Sabemos quién era, sabemos que fue quien fundó la amada institución cuadrangular, quien recibió la visión y a ella le debemos que nuestra iglesia hoy sea la iglesia cuadrangular, quienes la tenemos, pero bueno, también sabemos que cuando las personas están tan expuestas, cuando, como la hermana Macpherson, que estaba tan expuesta, sabemos que pueden haber periodistas y personas quienes busquen un lado oscuro para criticarla, para hablar mal de ella. Por eso es bueno que podamos aclarar que al estudiar la vida de la hermana Macpherson y cuando nos metemos, ya le digo, en YouTube, ahora tenemos muchas formas de investigar, de averiguar, de leer. Vamos a encontrar distintas versiones, pero nos vamos a aferrar a esta, a su ministerio eh, donde ella predicó y preparó y ganó infinidad de almas para el Señor y preparó muchos pastores que comenzaron a preparar otros pastores y que eso hizo que usted y yo hoy podamos conocer el Evangelio cuadrangular en el lugar donde estemos y en el lugar donde nos toque vivir. El legado que la hermana Aimé nos dejó es triple. Primero, como les decía recién, usando las artes dramáticas para alcanzar a los perdidos. Es decir, en aquel tiempo
era una manera innovadora. Hoy tenemos pantallas, pasamos imágenes, pasamos cosas, pero recordemos que estamos hablando de 1910, de 1920 y que toda la tecnología que hoy tenemos para desplegar un mensaje no lo tenía ella en aquel momento, así que recurrió a esto y a esta gran inversión que hacían en cada reunión para que ella pudiera tener la escenografía que quería y pudiera predicar palabra de Dios de esa manera y para poder difundir la palabra de Dios utilizó la tecnología que estaba a su alcance. Sí, también recordemos que ella comenzó con una radio, también comenzó a predicar por radio y tampoco era bien visto que era la primer mujer que hacía estas cosas. Recordemos que estamos hablando más de 100 años atrás y la mujer no tenía el privilegio que hoy muchas de nosotras tenemos de poder trabajar para el Señor libremente y de poder servirle. También se acercó a los pobres, ayudando a muchos que pasaban hambre y ella no solamente estaba en el púlpito, ella se movía entre medio del pueblo, se movía entre medio de los pobres, ayudaba, tenía comedores, tenía roperos donde podía entregarles también ropa y ella trabajó de esta manera y enseñó también un mensaje completo del Evangelio y predicó totalmente la palabra de Dios y vio sanidades y vio milagros y Dios la usaba en gran manera en estas cosas. Así que eh, para comenzar la historia de la iglesia cuadrangular, comencemos por esto, por estudiar, por escudriñar. Busquen, yo les voy a pasar un material donde tienen varios videos de YouTube y varios escritos donde habla de la hermana Macpherson y realmente, como yo les decía al comenzar, es una historia que apasiona, es una mujer que apasiona por el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y que, bueno, yo le pido tanto a Dios que use mi vida, obviamente quizás no en la dimensión que usó la de la hermana Aimé, pero que cuando nosotros abramos nuestros labios para dar palabra de Dios, lleguemos hasta los corazones, que podamos buscar también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para tocar los corazones, para que las almas se rindan a los pies de Cristo y para que podamos servir de la manera que ella lo hacía, con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor por la obra de Dios, de amor por las almas, de amor por el necesitado y que podamos tener un ministerio fructífero como el que ella tuvo. Bueno, y vuelva entonces la intención del ITC de impulsarlos a conocer la historia de la hermana Macpherson. Por eso le decía yo, quizás quienes llevamos muchos años en el Señor la habíamos escuchado, pero no está mal que volvamos a verla y que volvamos a meternos. Y quizás muchas de las películas que podemos ver en YouTube o muchos de los documentales son aún en blanco y negro, pero realmente es una maravilla poder escudriñar la vida de la hermana Macpherson, quien todavía no conoce o no ha podido palpar y degustar lo que es la vida de la hermana Macpherson para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, eh, nosotros entonces conocemos la vida de ella al margen de todas las críticas que pueda haber recibido del mundo, sabemos que Dios la usó y eso es lo que nosotros queremos rescatar de ella, el amor, el servicio al Señor, el ministerio, el poder escuchar la voz de Dios para poder entonces seguir predicando el Evangelio y que desde el 1900 y piquito 22 que ella recibe la palabra de Dios que nosotros y la visión de la iglesia cuadrangular que ha llegado hasta hoy a nuestros días, ¿sí? La Iglesia Cuadrangular ya cumplió, obviamente, en el 2022 los 100 años que fueron festejados en Estados Unidos. Y algo que no les dije, ya tuvo un hijo varón, Rodolph, que fue presidente de nuestra institución por 44 años.
hasta el año 1988. Desde 1944 fue presidente internacional de la Iglesia Cuadrangular y muchas de nosotras quizás tuvimos oportunidad de verlo, aunque sea una vez que nos visitó y que pudimos conocerlo. Así que, bueno, si puede escudriñar más y buscar más de la hermana Macpherson, es excelente porque es lo que nos lleva a que hoy podamos formar parte de esta institución que amamos, que amo personalmente y que quienes hemos nacido allí amamos y que queremos que siga creciendo, que sigamos creciendo no solo en números, sino en espiritualidad, en el buen sentido, es decir, que otros conozcan, pero que otros conozcan realmente al Señor y reciban al Señor en sus corazones. Todos saben, el versículo lema de nuestra institución es Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cada iglesia cuadrangular debería tener en sus templos este texto, la mayoría lo tenemos, creo que casi todas, pero es necesario que lo tengamos allí en nuestras plataformas recordando y que es bueno para nuestras vidas saber que si Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, hizo lo que hizo a través de la hermana Macpherson ayer, puede hacerlo hoy con cada una de nosotros. Y puede hacerlo mañana si seguimos sirviendo al Señor con el amor y la pasión que lo hacía nuestra hermana Aimee. Bueno, ya vamos a comenzar por qué cuadrangulares. Yo les doy 10 minutitos, si quieren prepararse el mate, quien no lo tiene, si quieren ir al baño, si quieren descansar un ratito para poder entonces ya continuar con la clase. Sí, les doy 5 minutitos porque si no se nos va a hacer muy tarde. 5 minutitos, 9:05, volvemos a continuar con la clase. Amén. Descansen un ratito. Pablo. Bueno. eh, Ahora continuamos. Entonces, la primer promesa de un redentor que fue dada en Génesis 3:15 y también vemos que como hombre tuvo, si bien era Dios hecho hombre, como hombre vemos en la palabra de Dios que tuvo sed, vemos que fue tentado por el diablo, vemos que en sus momentos tuvo cansancio, estuvo agotado. También vemos que sintió tristeza
Eh, También sabemos que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que ascendió y que fue glorificado. Y y por todo esto es que el velo del templo se rasgó y él puede eh, eh, inter- interceder por usted y por mí ante el Padre, ¿sí? Entonces, Jesucristo hombre, Jesucristo se hizo hombre, vivió en esta tierra, padeció la cruz, murió en la cruz, por su sangre fuimos salvados, fuimos perdonados por nuestros pecados o nuestros pecados fueron perdonados y también resucitó y ascendió a los cielos para que usted y yo entonces no solamente alcanzáramos la salvación, sino que tuviéramos ese intercesor permanente, el Cordero de Dios y ya no tuviéramos que realizar eh, ningún sacrificio para llegar a Dios, sino que el sacrificio supremo lo hizo para poder interceder por nosotros. Por eso, la salvación de nuestra alma es el proyecto más grande que Dios tiene para nosotros, que ha hecho para nosotros, porque si no hubiéramos alcanzado la salvación, de nada serviría todo lo demás. Dios pudo crear al mundo con una palabra, Dios creó al hombre, un alma viviente para su aliento, pero la única forma de salvarnos fue por su sangre, fue con su sangre, con esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso que Jesucristo entregara su vida, que Dios entregara a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos, fue la mayor expresión de amor que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, que tengamos esto presente. Esta es la primer, entonces, lo que estamos viendo es el primer símbolo que es la salvación y vemos también que, como decíamos recién, la necesidad de una salvación fue ocasionada cuando Adán y Eva entonces caen en el huerto del Edén y la entrada de salvación de Satanás, perdón, la astucia cuando toma la forma de serpiente y quizás una de las criaturas más bellas del campo terminó siendo eh, eh, terminó siendo arrastrándose y siendo una de las más eh, de las más feas, por decir así, del, del campo. Yo quiero leer un poco en el capítulo 3 de la caída del hombre, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vemos entonces que es en este momento cuando Dios tiene que crear una nueva promesa de redención, porque cuando el hombre fue creado, sabemos que fue creado para disfrutar de todo lo que Dios
le había dado en el huerto, pero también sabemos que Satanás se presenta eh, y delante de ellos los tienta y ceden los dos a la tentación. Los hombres dicen que fue la mujer dice que fue el hombre, pero fueron los dos quienes cedieron a la tentación. La mujer cede a la tentación de la serpiente y se la ofrece al varón, pero el varón también la aceptó. Así que a veces cuando vemos que los varones dicen que fue la mujer, bueno, los dos se dieron a la voz de Satanás y cayeron en pecado y es allí donde entonces Dios tiene que crear se ve la necesidad de crear una nueva promesa o un nuevo plan de salvación. Vamos a leer y si usted tiene, puede ir buscándolo. Vamos a leer Romanos 5:12 dice la palabra del Señor. Sabe que no es mi Biblia y mi Biblia se acostumbra a ¿Dónde era? Romanos 5:12. Y como que después nos cuesta manejarnos con otra. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el hombre en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, fue necesario un nuevo plan de salvación para salvar nuestras almas. La palabra de Dios dice que cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. A veces recibimos otro tipo de comentarios o otras doctrinas, pero la palabra de Dios dice que en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque por la caída de Adán, entonces la entrada de Satanás fue quien los hizo caer en pecado. Mire, y a veces muchas veces escuchamos predicar sobre esto o aún predicamos sobre esto, sobre la astucia de la serpiente, porque fíjese que los versículos que leíamos en Génesis le dice la serpiente a la mujer, con que Dios les dijo, no fue directamente a tentarla a decirle, mirá, que no, no, le dijo, con que Dios les dijo así, con una astucia que muchas veces la padecemos o la escuchamos, ¿sí? Con que Dios les dijo que no, es mentira, no, 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 no se van a morir, van a saber más que Dios y Dios no quiere que sepan más que Él, en otras palabras, pero eh, la necesidad del hombre de saber quizás más o de duda en ese momento hizo que cayeran entonces ante la suspicacia y la astucia de la serpiente. Es decir, no solamente el hombre se convierte en pecador por practicar el pecado, sino que el hombre por naturaleza es pecador, por lo tanto es necesario que Centro micrófono grande, ya abierto, fue eso de pelear. parece, varios. Si tiene su micrófono abierto, por favor, gracias. El hombre trae por naturaleza el pecado en su vida, es decir, por naturaleza todos somos pecadores porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Esto es necesario que cada uno, cada persona individualmente acepte ser lavada por la sangre Está perdido. del corazón, acepte ¿Eh? el pecado. Escucha, pastora. Hay varios micrófonos abiertos o varias personas hablando en uno. Ya. Pero bueno, ¿me escuchan igual a mí o no? Falta uno, bueno, y lo saca porque se la puede escuchar bien. Usted la Sí, puede creo silenciar si que decía así. De ahí la puede silenciar usted. sí, ya sé, pero yo quería que lo silenciaran todos. Casco Casco Keila, Keynes la que tiene tiene el el micrófono micrófono prendido, abierto. por favor, no se puede escuchar a la profesora, gracias.
¿Sí? No, son muchos. No, no puedo, igual lo puedo poner enseguida. Para que todos vean. Déjeme a ver si los puedo silenciar, pero los tengo que ir silenciando de a uno. Solo sería Casco Keila nomás, Lucía. Sí, creo que queda solo ella. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, Yo no sé debido dónde a lo que mando yo ahora. sigue, sigue abierto. Debido a que la palabra de Dios dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Quería ver si la encontraba, ya lo silenció. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros aceptemos a Cristo nuestro Salvador, cada persona, cada individuo, para ser lavado por la sangre del Cordero. Entonces, es necesario que para alcanzar la salvación, ser limpiados con la sangre de Jesucristo y aceptar a Jesucristo como el Salvador. Sabemos que Dios no hace nada, no invade, Dios no invade, Dios no hace nada a la fuerza, sino que cada persona debe aceptar a Cristo como su Salvador y clamar porque la sangre de Cristo limpie entonces su corazón y sus pecados. Cuando leíamos Génesis 3:15 vemos que Dios, después de la caída del hombre, provee un Salvador. Este es entonces tan pronto como eh, se pronuncia esta maldición de Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando con la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí mismo entonces es cuando Dios provee de un Salvador para vencer a Satanás. Cuando vemos entonces que las palabras o esta promesa de redención termina diciendo, tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar, nos está hablando de la muerte de Satanás o del aplastamiento de Satanás por la muerte de Jesucristo, que solamente sería herida en el calcañar, porque esto quiere decir que Jesucristo resucitaría entonces, sí. Entonces, que la sangre de ningún hombre común podía haber efectuado la salvación en nadie, sino solamente la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Sí, segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios. Encima me tapo la luz con la cabeza. 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos entonces que Jesucristo pagó por nuestra salvación, pagó por nuestros pecados siendo hombre justo, pagó vicariamente nuestras deudas en la cruz, sufriendo por nosotros en nuestro lugar, llevó nuestro castigo, llevó nuestro pecado allí en la cruz del Calvario, nuestra condenación y el precio de rescate de su vida y de la mía no fue cualquiera, fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario y por eso es que predicamos como primer punto de nuestro Evangelio cuadrangular la salvación del alma, la salvación de las personas lavadas por la sangre de Jesucristo. Entonces, el rescate de la humanidad necesitaba nada más y nada menos que la muerte del justo, del que nunca vio pecado, del que vivió en santidad, padeció por esto, quien Dios hecho carne padeció esto por amor a cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que Dios hizo por nosotros, que fue entregar a su Hijo, a su único Hijo, por amor y para salvación de nuestras almas. Cuando nosotros pensamos en esto, cuando nosotros estudiamos esto, cuando nosotros examinamos esta situación, podemos ver cuando leemos en los evangelios la muerte de Jesucristo, vemos que Dios el Padre ni siquiera pudo ver a su Hijo cargando tanto pecado en la cruz del Calvario
Por eso cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que lo ha dejado, sino que tuvo que apartar su vista de él porque estaba cargando el pecado allí de toda la humanidad en la cruz del Calvario para poder que usted y yo fuéramos salvos. Y después vemos también que está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, por nuestras faltas. Y qué bueno que es que le demos a la sangre derramada de Jesucristo el valor que tiene para nuestras vidas, porque veo que muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. Ah, Jesucristo murió para salvarme, soy limpio con la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, pero qué bueno que es que cada día al abrir nuestros ojos nos detengamos en esto. Gracias Dios por enviar a tu Hijo y que cada día podamos darle a la sangre derramada de Cristo el valor que tiene para nuestras vidas. No fue cualquier cosa, no fue simplemente un sacrificio. La palabra de Dios dice que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación de nuestras almas. Y, y cuando vemos que cuando clavan la lanza solo salía agua, vemos que esto significó que derramó hasta la última gota de su sangre, porque ya dejó de salir sangre y salió solo agua, porque ya no tenía sangre. Derramó Jesucristo hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiéramos vivir en victoria, pudiéramos tener la salvación y Jesucristo pudiera ser el intercesor entre Dios y nosotros. Entonces, que esto sea eh, una, eh, una constante en nuestra vida, valorar la sangre de Jesucristo. No fue cualquier cosa, fue la sangre de Jesucristo derramada hasta lo último para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Cuando leemos en Filipenses, no lo vamos a leer ahora, pero cuando leemos Filipenses 2:9 al 11, vemos que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único Salvador, es el único que pudo hacer que usted y yo fuéramos salvos, que usted y yo tengamos vida eterna, que usted y yo podamos vivir en el camino del Señor. El segundo rostro, el rostro de león, es Jesucristo bautizador con el Espíritu Santo. Vemos que el símbolo de esta segunda fase del Evangelio es la paloma y el color que lo identifica en la bandera es el amarillo, es el color entonces del Espíritu Santo. Saben que cuando nosotros leemos Hechos 2:4, dice la palabra del Señor. Sabe que a mí me gusta la Biblia de papel, por eso no lo copio y eh, Hechos 2:4 dice la palabra del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el capítulo 2 de Hechos nos habla de aquel día de Pentecostés en el que comenzaron a buscar la presencia del Espíritu Santo, que lenguas de fuego, dice que habían sobre sus cabezas, vemos que todos recibieron entonces el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, Cristo el bautizador con el fuego del Espíritu Santo, ministrando a nuestro espíritu. El apóstol dice que si yo hablase en lenguas humanas, edifico mi espíritu, ¿sí? Cuando interpretamos, que se verá quizás más adelante, cuando interpretamos las lenguas edificamos a otros, pero cuando hablamos en lenguas es nuestro espíritu y el espíritu de Dios, entonces unido, Jesucristo, entonces el bautizador con ese fuego santo a nuestra vida y vemos que en varios versículos de la palabra de Dios, por ejemplo, Apocalipsis 5:5, Jesucristo es llamado el león
en distintos versículos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, y el león, cuando nosotros vemos en distintos versículos que se menciona, es símbolo de poder, símbolo de fuerza, símbolo de, de, de autoridad, de poder. Entonces, por eso es el símbolo, eh, perdón, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo, y vemos entonces que Juan el Bautista en su ministerio al Señor Jesús lo presenta como Salvador y como bautizador en el Espíritu Santo. Y también Jesús, cuando sabe que va a morir, le dice a sus discípulos que va a enviar un consolador, ¿sí? Y Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, dice que vendrá quien los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso el día de Pentecostés, en Hechos 2, perdón, se cumple esta promesa de redención, se cumple, además de la promesa de redención, se cumple esta promesa de que enviará un consolador, y que la evidencia inicial del Espíritu Santo podemos ver que es el hablar en lenguas. Mire, es necesario, cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero es necesario la manifestación de este Espíritu en nuestras vidas, porque nos da el poder y nos da la autoridad entonces para fortalecernos. Dice la palabra de Dios, como decíamos recién, que Jesús iba a enviar un consolador. Por eso es necesario que busquemos la manifestación del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Mientras más hablemos en lenguas, nuestro espíritu se edifica. Por eso, si alguno no tiene en su vida la manifestación, no quiere decir que no es cristiano, no quiere decir que no es salvo, pero es necesario que busquemos esto cada día, el Espíritu, el bautismo y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder entonces eh, hablar en lenguas angelicales y poder comunicar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Los beneficios del bautismo con el Espíritu Santo son, en Hechos 1:8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo entonces nos da ese poder que necesitamos para vencer en nuestra vida, ese poder que necesitamos para caminar en el camino del Señor, y ese poder que nos da para poder también predicar su palabra. Hechos 2:14, dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. También cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nos da valor para enfrentar las situaciones, nos da valor para predicar la palabra de Dios, nos da valor para, nos da esa autoridad para que podamos dar palabra de Dios a otros. Y Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. El Espíritu Santo es quien penetra en los corazones y nos da las palabras para que nosotros podamos hablar de Dios a otros. Mire, porque es importante también que usted y yo, que nos preparemos, que leamos, que escudriñemos, que estudiemos la palabra de Dios. Y cuando nos toca rendir, por ejemplo, yo escuchaba a la pastora Flores, cuando nos toca rendir un examen, mire, si usted en el nombre del Señor estudia, lee, se prepara, en el momento que usted necesite hablar palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a traer a su mente y a sus labios, y le va a dar la capacidad de hablarlo.
Y cuando estudiamos es lo mismo, cuando nos preparamos es lo mismo. Es decir, cuando nosotros nos preparamos y le pedimos a Dios ese poder, esa autoridad, esa elocuencia para poder hablar, entonces el Espíritu Santo trae a nuestra mente lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Pero si nos quedamos de brazos cruzados pensando, bueno, ya Dios me dará, el Espíritu Santo hablará a través mío, si no nos preparamos es imposible. Por eso es necesario que nos preparemos para que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente y a nuestra memoria lo que hemos estudiado. También tenemos diferencia entre los dones y el fruto. Primera de Corintios 12. Espérenme un segundito. Primera de Corintios 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero que nos detengamos en esto. Estos versículos hablan sobre los dones del Espíritu Santo. Dios puede usar mi vida, Dios puede usar mi vida y manifestar el don que Él quiere para usarme en el momento que Él quiere. No es que yo hoy recibo el don de ciencia o el don de palabra de sabiduría y ya no lo pierdo más, siempre lo tengo. Dios usa mi vida para que el don que se necesita en ese momento se manifieste. Puede usar la vida de cualquiera de los que estamos en comunión con Él. Hoy puede usar mi vida con un don de palabra de sabiduría, don de ciencia, don de sanidad, en el momento en que Dios necesita usar mi vida, imparte ese don sobre mi vida, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si no hablamos en lenguas, no las podemos no podemos tener esa manifestación que nos permita hablar en otras lenguas. Dios, yo puedo hablar en lenguas, puede otra persona interpretarla, puedo interpretarla yo mismo. Quienes lloro por un enfermo y se manifiesta el don de sanidad, si la persona es sana, o sea, en el momento que lo necesitamos, el don del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Eso es bueno que lo tengamos presente, ¿sí? Yo no compro un don, no compro uno de los dones que Dios me da, ni me lo gano por mérito. Dios usa mi vida, la palabra de Dios dice, a cada uno le es dado como Él quiere. Pero para que Él use mi vida, impartiendo uno de estos dones sobre mi vida, manifestándose uno de estos dones sobre mi vida, yo tengo que estar en comunión con Dios y tengo que tener obviamente una vida ordenada a través entonces de mi comunión con el Espíritu Santo. Cuando vamos a Gálatas 5, 22 y 23, vemos lo que es el fruto del Espíritu, que a veces lo sabemos de memoria algunos desde la escuela dominical, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son dos cosas distintas. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu, que también tenemos que tener eso presente, que no son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno y eso se debe manifestar en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia. A veces son muchos, ¿no? Que tenemos que manifestar en nuestra vida, pero los dones se manifiestan en el momento en que son necesarios que se manifiesten a través de nuestra vida. Y el fruto del Espíritu se debe manifestar permanentemente en nuestra vida, porque el amor debemos amar permanentemente,
debemos tener gozo en nuestro corazón a pesar de las circunstancias que nos toque pasar, sean difíciles. No, siempre decimos tener el gozo de Dios en nuestra vida no implica que no me puedo preocupar o que no me puedo angustiar, sino que el gozo de Dios en nuestro corazón es eso que hace que tengamos la seguridad de que Dios tiene está en dominio de todas las situaciones y que nos dará la victoria. Debo tener entonces amor, gozo, la paz que solamente Dios puede dar a mi vida, paciencia, que a veces cuesta, pero que debe manifestarse en nuestra vida, eh, benignidad, bondad, debemos ser bondadosos porque somos hijos de Dios, fe obviamente, mansos y humildes de corazón, y templanza, que nuestro carácter también debe ser templado. Debemos saber dominar nuestro carácter en todo momento, ¿sí? Entonces después, los símbolos del Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a Segunda de Corintios 1:22, dice la palabra de Dios: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, el sello de Dios. Nosotros vamos a ver, no me voy a detener a leer cada uno, pero ahora cuando les pase el material, ustedes van a poder verlo durante estos días. Los símbolos del Espíritu Santo, el aceite, el fuego, eh, todo esto que manifiesta la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les voy a pasar varios versículos donde van a ver los símbolos, qué cosas simbolizan el Espíritu Santo en la palabra de Dios a lo largo de distintos versículos. También vemos que el Espíritu Santo es una persona y saben que tenemos que meditar en esto. El Espíritu Santo no es un objeto que nosotros podemos manipular. El Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos manejar. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que está en nuestras vidas y que debemos amarlo y debemos respetarlo y debemos valorarlo, ¿sí? Porque Él está en nuestras vidas. Tengamos siempre presente eso, no es un objeto que manejamos a nuestro antojo. El Espíritu Santo de Dios es la tercer persona de la Trinidad, por lo tanto, es una persona. Cuando nosotros vemos ciertas condiciones para recibir el Espíritu Santo, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo es humillarnos delante de la presencia de Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. En la oración siempre eh, debemos tener presente eso. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no somos nada. Tengamos presente que si algo hacemos, que si algo somos y algo vale nuestra vida, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no valemos nada, no somos nada y no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es quien trabaja en nuestras vidas y quien nos permite y quien nos impulsa y quien hace las cosas a través de nosotros y en nosotros. Mateo 5:6. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, otra de las condiciones es tener hambre y sed de justicia, ser justos, amar la justicia, desear la justicia, tener ese deseo incondicional de ser
también justos delante de Dios. Miren, yo les voy a pedir que durante esta semana ustedes puedan leer cada uno de los versículos. Vamos a ver Jesucristo el Salvador y Jesucristo el Bautizador. Vamos a continuar el próximo martes con las otras dos fases del Evangelio, pero vemos que eh, vamos a leer como último versículo de esto, Hebreos 2:33. No, Hebreos 2:33 no. Está mal puesta está mal puesto el versículo. Se los voy a corregir. Vemos que la explicación de Pedro dice permanece válida, es decir, Jesús es quien bautiza, ¿saben qué? Es Hechos, está mal en el apunte, Hechos 2:33, me parecía. Pido disculpas. Hechos 2:33 dice la palabra de Dios, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjense que esta explicación de Pedro permanece válida, es decir, Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y esta experiencia se va a cumplir en nuestras vidas hasta que Cristo venga a buscarnos. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a tener el Espíritu Santo en nuestra vida y nos va a consolar y nos va a ayudar y nos va a hacer entonces que podamos hacer y permanecer en el Señor y podamos servirle con excelencia. Yo le voy a pasar a los directores ahora entonces los apuntes para que ustedes puedan ir viendo. Yo creo que después que terminemos, véanlo, vean los versículos, analícenlos. Creo que después que terminemos las dos fases vamos a tener un pequeño parcial antes de pasar a ver los artículos de fe. Vamos a tener un pequeño parcial sobre esto, sobre las cuatro fases del Evangelio, sobre la vida de la hermana Macpherson. Eh, el parcial no es para ver cuántos saben, no es para yo evaluarlos. La idea del parcial es que usted vea todos estos puntos. Vio que a veces si no tenemos que rendirlo, no nos detenemos a estudiar o a ver algunos puntos, entonces vaya viéndolo porque así en la otra clase, no en la que viene, en la otra, vamos a tener un pequeño parcial de las cuatro fases del Evangelio y de la vida de la hermana Macpherson para que podamos asimilar un poquito más. Bueno, les pido disculpas por mis nervios hoy, son muchos. Y no, siempre que he dado clase en el instituto lo he hecho en forma presencial. Por el Zoom me da un poco más de cosa porque a mí me gustaría que puedan participar, pero va a ser medio complicado. Pero bueno, oramos para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y podamos asimilar cada punto y cada cosa que estamos estudiando en este tiempo. Les pido disculpas por mis nervios hoy, pero bueno, no es tan fácil cuando vemos, y yo siempre digo, cuando me toca por ahí en alguna reunión de pastores o algo hablar, digo, ¿qué decimos? Porque no es fácil enseñar cuando vemos del otro lado de las pantallas a tantos hombres y mujeres preparados y que seguramente pueden hacerlo quizás hasta mejor que yo, pero bueno, hoy el Señor me ha puesto en este lugar y lo voy a hacer con la mayor excelencia que pueda hacerlo. Así que bueno, les bendigo. Vean el material que les voy a mandar. Traten de leerlo, de ver los Estuvo versículos. hermosa la clase, pastora. Muy buena clase. Lo importante es que hemos podido compartirla y bueno, y que el Señor les dé a ustedes lo que Él quiere que hagan. Lo bueno de todo esto es que podamos
como les decía al comenzar, lo que hagamos para el Señor, hacerlo con excelencia. No importa en qué lugar nos toque servir, porque quienes ocupamos algún lugar de liderazgo, a ustedes en su iglesia, donde nos toque, hoy nos toca liderar, pero después nos va a tocar estar del otro lado, entonces, o volver a nuestro lugar, ¿sí? Donde estamos sirviendo en cualquier área, y no importa lo que hagamos para Dios. Yo siempre digo, nos toca limpiar el templo, hagámoslo con excelencia. Nos toca hablarle a un grupo de 10, hagámoslo con excelencia y preparémonos de la misma manera que nos prepararíamos para 100 o para 200 o para 500, porque no sabemos lo que Dios va a querer de nosotros más adelante. Así que lo importante es que usted no estudie para la nota, que usted estudie para grabarse los contenidos porque le van a servir. Y algo más, debido a que somos tantos, hacemos el examen del verdadero o falso, ¿no? Mire, y yo soy de la idea, o sea, a mí me gusta todo ahí verlo, lo presencial, pero debido a que no se puede, yo le insto a algo, mire, yo siempre digo, yo prefiero un 6 honesto que un 10 deshonesto. Yo prefiero que usted se saque un 6 sabiendo que hizo lo que usted sabía, a que se saque un 10, vamos a hablar tramposo. ¿Sí? Entonces, no lo hagamos por la nota, hagámoslo por grabar nuestros contenidos en la mente, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, yo no quiero extenderme más, y vamos